síguenos trayendo un entendimiento vivo a nuestras mentes, un entendimiento que necesitamos, Señor, que solo puede venir de ti. Aleluya, Señor. Síguenos llenando. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal de estudio. Cada viernes estamos acá a las 7, los miércoles a las 7, domingos a las 2 de la tarde. Así que más que bienvenido, más que bienvenida. Es un gusto saber de que hay personas del otro lado de esta pantalla con un corazón deseoso de seguir conociendo la palabra de Dios, ¿no? Así que el día de hoy, 1 Corintios capítulo 12, del 10 al 11, estaremos viendo 4 de los dones mencionados en esa carta. Con la intención de poder ir aclarando nuestras dudas, acercándonos a la palabra con más tranquilidad, con más libertad y poder entender de pronto aquellas cosas que antes no entendíamos muy bien. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor. Amantísimo Dios, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a esta preciosa palabra que ha sido la lumbrera en nuestro camino, ha sido la luz en nuestro camino. Te pedimos, Señor, de que hables a nuestras vidas a través de la lectura, el estudio del día de hoy, y que a tu corazón vaya tomando el control del nuestro, que tu vida, tu voluntad vaya tomando el control total de nuestra vida y nuestra voluntad, que vayamos muriendo a nosotros poco a poco y que seas tú el que vaya renaciendo, creciendo y abundando, Señor. Queremos decir aquellas palabras que decía Juan el Bautista: es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Ayúdanos a hacer realidad esas palabras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, muy bien. El día de hoy estaremos tocando 4 de los dones mencionados aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. La semana pasada nos quedamos acá en el hacer milagros. El día de hoy abarcaremos profecía, abarcaremos discernimiento de espíritus, abarcaremos diversos géneros de lenguas y también el de interpretación de las lenguas. ¿Qué es o cómo se entienden estos dones espirituales? También recordarás que hace 2 semanas, cuando iniciábamos un poco este capítulo, 2 o 3 semanas, ¿no? Hablábamos también de 2 posturas en la iglesia: el cesacionismo y el continuismo, ¿no? El cesacionismo es el que dice, o es la postura de que los dones ya no funcionan así como los vimos en la carta, como los vimos en el libro de Hechos. El continuismo dice que todo continúa de la misma manera, ¿no? El cesacionismo no niega la realidad de un Dios poderoso que hace obras a través de sus hijos. Lo que el cesacionismo dice es de que Dios ya no escogió a alguien en específico para el uso de un don específico. O sea, ya no está aquel especializado, diríamos, en sanidades o aquel especializado en X o Y de los dones. Entiende el cesacionismo de que Dios es poderoso y sigue obrando con su iglesia, sigue haciendo milagros, sigue sanando y todo eso, pero ya no a través de personas específicas como lo vimos aquí, ¿no? Y lo hemos venido estudiando poco a poco. Así que esas son las 2 posturas. Mi intención es explicarte cómo se entiende, cómo entendemos los dones que funcionaban o funcionan, y que tú vayas también afirmándote en una de estas posturas. ¿Cuál es? O sea, ¿qué es lo que tú crees, no? Y de pronto tú puedes estar en medio, tú puedes estar a los extremos, qué sé yo. Pero es necesario tener nuestras bases claras para que continuemos esta vida espiritual. Así que es el momento de darle un like al video, compartirlo, mándaselo a tus compañeros en el grupo de estudio, en tu iglesia, a tu comunidad de fe, a tus familiares, ponlo en tus redes sociales, donde sea necesario, para que muchos puedan ver este estudio y puedan alimentarse también internamente a través del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo algunos pasajes bíblicos para irnos dando ejemplos como lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Así que, ok, dice el verso 10, uno de los dones es la profecía.
La imagen clara o más clara, pudiera decir, que nosotros tenemos acerca de los profetas está en el Antiguo Testamento, ¿no? Aquella persona que recibía un mensaje de Dios y lo comunicaba al pueblo, porque esa es la función del profeta, ¿no? Dios tiene un pacto con su pueblo. Ese pacto tiene reglas que tienen que cumplirse, donde hay un compromiso mutuo, ¿no? El pueblo se compromete a ciertas cosas y Dios se compromete a otras cosas, ¿no? Si el pueblo falla, pues entonces habrán consecuencias. Entonces ahí es donde entra la función del profeta en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo andaba por el camino equivocado, el profeta intervenía y decía y les recordaba: están en un pacto y estas son las maldiciones que les van a caer, que les van a llegar si siguen en un camino de desobediencia, ¿no? Entonces la función del profeta era venir y corregir esto, también alentar, porque también de pronto el profeta se acercaba al pueblo y les decía de que llegaría el día donde tuvieran un rey justo, un rey que traería la paz, un rey que gobernaría con justicia. Y vienen estas promesas del Mesías, ¿no? Entonces tenemos esa función. En ciertos momentos también el profeta hablaba cosas del futuro, ¿no? Tenía alguna visión, alguna revelación dada por Dios y el profeta hablaba las cosas que sucederían en el futuro, entonces, ¿no? Pero la mayor función del profeta no era hablar de las cosas del futuro, sino que hablar de las cosas presentes y tomar la dirección correcta, ¿no? La función del profeta. Entonces Dios hablaba a su pueblo a través del profeta. Había un intermediario entre el pueblo y Dios, que era el profeta. A la misma vez, el pueblo, para acercarse a Dios, tenía un intermediario, que era el sacerdote. El sacerdote representaba al pueblo, ¿no? Tú recordarás que parte de la vestimenta del sacerdote era traer 12 piedras en el pectoral, 12 piedras en los hombros, y representaban a las 12 tribus. Entonces el sacerdote venía y se presentaba, y sobre sus hombros, él cargaba, diríamos, a las tribus. Entonces se presentaba delante de Dios, presentando a las tribus en sí. Entonces teníamos la función del sacerdote, que es representar al pueblo delante de Dios, ¿no? Esas dos funciones Cristo las vino a cumplir, el profeta y el sacerdote, ¿no? Así que pudiéramos ir viendo cómo las cosas del Antiguo Testamento vienen consumándose o cumpliéndose en la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces podemos ir ahí llegando a respuestas si continúa o no continúan todos estos dones, o de pronto estos ministerios como el de profeta o el del sacerdote, ¿no? Muy bien, entonces vamos uniendo cabos poco a poco en este estudio, ¿no? Le voy a leer el concepto que tengo de este don de profecía. Por ejemplo, la palabra que se usa acá en profecía, lo que quiere decir es anunciar o declarar. Anunciar o declarar. ¿Y el qué? La voluntad de Dios, a fin de interpretar los propósitos de Dios, o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para influenciar a las personas. Entonces la palabra de Dios necesitaba ser comunicada al pueblo, y entonces el profeta lo que viene es a declarar esta voluntad de Dios, para que el pueblo la conozca, la entienda, y así pueda dirigir su vida de acuerdo a esa voluntad, ¿no? Entonces la función primordial del profeta era proclamar, o era anunciar, ¿ok? Anunciar la voluntad de Dios. No era predecir el futuro, sino que es anunciar la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia ahí en eso, ¿no? Ok, vamos a ir a algunos pasajes. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Vamos a buscarlo acá en la Biblia. 14, de ahí vamos a usar bastantes pasajes que nos van a ayudar, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y para consolación. Y podemos ir viendo ahí cuál era la función del profeta, cuál es el propósito, ¿no? Estamos ya aquí en el Nuevo Testamento. Edificar, exhortar y consolar. Entonces es un don donde usa las palabras, la persona, con el propósito de edificar, de exhortar y de traer consuelo. ¿Okay? Vamos a ir viendo las características. Verso 24 y 25, aquí mismo del capítulo 14. Dice
Dios. Pablo, perdón, dice Pablo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, si todos están hablando la palabra de Dios, recuerda que el profeta lo que hacía es anunciar la voluntad de Dios. Entonces, si todos aquí están anunciando la voluntad de Dios, cuando entra a este lugar uno que es incrédulo o que es indocto es que no está preparado o instruido, ¿no? Incrédulo es que no cree, ¿no? Si entra un incrédulo o alguien que no está preparado, enseñado, adoctrinado, dice, por todos es convencido y por todos es juzgado. ¿Y qué es el resultado? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahí tenemos otra vez o una forma más clara de la función del profeta, que era anunciar la voluntad de Dios. ¿Ok? Es anunciar la voluntad de Dios. Verso 29 al 30. Dice, asimismo, dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás que juzguen, ¿no? Esto está interesante porque quiere decir que el mensaje del profeta, Pablo exhorta a que ese mensaje sea evaluado. Hay que evaluar el mensaje. ¿Es un mensaje que viene de Dios o no es un mensaje que viene de Dios? ¿No? Verso 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces aquí vemos otra vez. La intención es enseñar y la intención es exhortar, ¿no? Podemos ir teniendo ya un poquito más claro cuál es la función del profeta. Anunciar la palabra de Dios con la intención de instruir, de enseñar y con la intención de exhortar. También el mensaje del profeta era necesario que fuera evaluado entonces, porque ahí decía, unos hablen y los demás juzguen. Había que evaluar también eso, ¿no? Otra cosa que nos enseña este verso 31 y el 29 al 30 que acabamos de leer, dice el 29, los profetas hablen 2 o 3, ¿no? O sea, no todos tienen que estar hablando a la misma vez. Y otra cosa que decía acá el verso 31 dice, y cuando hablen, que hable uno por uno, ¿no? O sea que debe existir un orden. Y esto no era un éxtasis, o sea, no es algo que le entraba y lo controlaba y de pronto el profeta no sabe, lo único que hacía era hablar sin ningún control. No, Pablo está dando instrucciones, quiere decir que eso se podía controlar, no era algo que te poseía y entonces ya no podías controlarte, ¿no? Como a veces hemos visto cierto desorden en esas cosas. Mira lo que dice el verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿no? O sea, que quiere decir que el profeta tiene la capacidad de controlar. Pero acá hay una palabra interesante, los espíritus de los profetas, ¿no? Y esto es lo que nos va a ir dando la ayuda para poder entender el discernimiento de espíritus, ¿no? Quiere decir que la persona tiene alguna influencia, ¿no? Y la influencia es el Espíritu de Dios sobre el profeta hablando, ¿no? Muy bien, esto es interesante. Hasta ahí vamos aclarando bastantes puntos, ¿no? Efesios 2:19. Vamos a ir a Efesios 2, verso 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, los conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿no? Espera, porque este no era el pasaje que estaba yo buscando. O es el verso 20, no es el verso 19, es el verso 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo mismo. Entonces Pablo está hablándole a la iglesia y dice que la iglesia, o sea, estos, ¿no? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, nosotros, todos aquellos que hemos entrado al cristianismo, ahora somos conciudadanos de los santos, ¿no? Y somos miembros de la familia de Dios. Ok.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Quiere decir que los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento de esta familia, de esto que nosotros conocemos como iglesia, donde la piedra principal es Jesucristo, ¿no? Entonces, esta es una especie de construcción, lo que Pablo está diciendo. Esto es como una especie de construcción donde hay un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento lo trajeron los apóstoles y lo trajeron los profetas. Quiere decir que ya que el fundamento está puesto, ya no podemos tener otros que ponen fundamento, porque ya está puesto. Y entre los que pusieron el fundamento son los apóstoles. Y nosotros sabemos que los apóstoles ya terminaron. Eran 12, uno se ahorca, que es Judas, se quita la vida, sale del grupo, como quieras verlo, y ahora se escoge a otro, el número 13, que es Matías, ¿no? Y después Jesucristo agarra a otro, que es el número 14, ¿no? Que es Pablo. Allá en el camino a Damasco lo hace apóstol para los gentiles, ¿no? Entonces tenemos ahí. Y cuando tú ves en el libro de Hechos, cuando van a elegir a Matías, entonces se hace la pregunta: ¿y a quién vamos a poner con esta responsabilidad y con este cargo? ¿No? Porque no se lo podemos dar a cualquiera. Entonces los discípulos llegan al acuerdo: ok, es necesario entonces que esta persona, para que pueda ser un apóstol, tiene que haber estado con nosotros desde que Jesucristo fue bautizado, caminar esos 3 años y medio con Jesucristo día y noche, en todo momento con él, y verle y haberle visto ya resucitado, recibido en las nubes, ¿no? Entonces esas eran las características que tenía que llenar aquel que debiera ser un apóstol. Y entonces entre esos eligieron a Matías, ¿no? Entonces esas características del día de hoy nadie las ha llenado, ¿no? Así que esas las llenaron ellos. Entonces pasó la época, diríamos, o la etapa en la iglesia donde era necesario el apóstol, porque era el que estaba poniendo el fundamento de la iglesia. Y no está hablando de un grupo en un lugar, está hablando de la iglesia universal. Ese fundamento ya está puesto, que fueron los apóstoles y fueron los profetas. ¿Cuáles? Aquellos que estaban recibiendo el don de profecía en este tiempo. En el libro de Hechos lo podemos ver, aquí en Corinto lo podemos ver otra vez, pero a la misma vez aquellos mismos del Antiguo Testamento. O sea, entra todo ese paquete en el fundamento, ¿no?, del conocimiento de la iglesia. Recuerda que los apóstoles traían la doctrina enseñada por Jesucristo, ¿no? Y estos profetas pues tienen también la responsabilidad de comunicar, de anunciar, ¿no? Para edificación, para exhortación y para consuelo, lo que nosotros hemos aprendido en los últimos versos que leímos ahorita, ¿no? Así que si ya terminaron los apóstoles como fundamento, se puede entender también de que la función de los profetas también ya terminó. Otro pasaje que nos puede ayudar, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucciones repentinas, ¿no? Entonces aquí Pedro está haciendo una advertencia, y está haciendo una advertencia en comparación a lo ya sucedido. Hablando del pueblo en el Antiguo Testamento, Pedro dice que habían falsos profetas. Recordarás que habían falsos profetas. En una ocasión, por ejemplo, ya en Nehemías, cuando el pueblo está exiliado, Jeremías, cuando el pueblo está exiliado, hay algunos profetas diciendo: el Señor dice que ya terminó el castigo y vamos a regresar. Entonces el profeta dice: no es así. 70 años dijo el Señor que íbamos a estar, y 70 años se van a cumplir. Así que en vista de que nos falta una gran cantidad de tiempo todavía en este lugar, cásense, tengan hijos, multiplíquense, oren por la ciudad, hagan sus casas, qué sé yo, oren por la paz de la ciudad, ¿no? Entonces el mensaje del profeta de parte de Dios era: no se cumplen. A lo que voy es de que en ese ejemplo podemos ver algunos que eran falsos profetas,
¿no? Que traían una palabra de Dios, pero que era mentirosa, ¿no? Y entonces, aquí el apóstol Pedro, esto es lo que quiero que veamos. Pedro dice que antes habían falsos profetas entre el pueblo. Y de ahí, hablándole a la iglesia, dice como habrá entre vosotros, pero no dice falsos profetas, dice falsos maestros. ¿Por qué? Por la función de proclamar la voluntad de Dios con la intención de enseñar, con la intención de edificar, con la intención de exhortar y con la intención de traer consuelo. Entonces, vemos ahí la relación de profeta del Antiguo Testamento y maestro en el Nuevo Testamento, para poder ir identificando cuál es la función primordial que tenía el profeta en este tiempo que está escribiendo Pablo, y los maestros que Pedro está viendo en la iglesia, ¿no? Entonces el propósito era más que todo comunicar la voluntad de Dios, comunicar la voluntad de Dios, ¿no? Entonces hay un cambio para hoy en día de profeta a maestro. ¿Por qué? Porque está enseñando la palabra de Dios. Y ahí podemos un poquito más entender entonces cuál era la función principal del profeta, o cuál era la responsabilidad que debía cumplir. Era enseñar la voluntad de Dios. Entonces ahí es otro de los argumentos para aquel que es cesacionista, de que bueno, ahora ya tenemos toda la palabra de Dios revelada, entonces ya no necesitamos revelaciones nuevas, ¿no? Te voy a enseñar algo aquí. Voy a mover esto aquí y te voy a enseñar algo. Y yo voy a desaparecer, creo, de la escena. Creo que sí, para poder anunciar esto. Bueno, aquí estoy yo metido. Voy a quitarme. Vamos a ver. Ahí estoy, pero sí me escucho. Ok, bueno, no estoy, pero sí me escucho. Quiero que veas esto, mi hermano. Por ejemplo, tenemos a Dios Padre, ese triángulo, ¿no? Simbolizando la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Dios, ¿no? Y hay algo que se conoce como autorrevelación. Perdón porque ahí salió un poquito cortado esto, ¿no? Pero está la autorrevelación. ¿Será que lo arreglo para que... Bueno, está bien. Lo voy a dejar así para no detenerte en tu proceso de aprendizaje. Bueno, vamos a hacer el arreglo de una vez. Ahí está. Ahí estamos mejor, ¿no? Muy bien. Entonces dijimos que era autorrevelación divina. ¿Qué es la autorrevelación divina? Es Dios dejándose conocer, ¿no? Mostrándole al pueblo quién es Él. Auto porque lo hace él mismo. Revelación es algo que está oculto, que no se puede ver, pero que se saca a la luz. Dios mismo sale a la luz y se muestra al pueblo. Tú recordarás en el libro de Romanos, Pablo habla de una revelación general que es a través de toda la creación, ¿no? El ser humano debe ver la creación y hacerse la pregunta: ¿quién hizo todo esto? Y llegará a la conclusión de que el que hizo todo esto es un ser inteligente, es un ser supremo, ¿no? Al que le llamamos Dios. Y la otra es una revelación específica o directa, como donde Dios escoge a un pueblo para mostrarse a ese pueblo cómo es Él, cuál es su carácter, cuál es su voluntad, para que ese pueblo le anuncie a todo el mundo quién es este Dios, ¿no? Entonces está la autorrevelación divina. ¿Qué pasó con aquellos? O cuál fue el siguiente paso de que Dios elige a una persona, a un grupo de personas en específico, ¿no? Recordarás, en estos casos estaban los profetas, donde Dios les revela su voluntad. Moisés es un claro ejemplo, donde Moisés sube al monte y Dios habla con Moisés directamente, ¿no? Eventos con Abraham, eventos con Jacob. Entonces podemos ver qué hizo el ser humano al recibir esta revelación de la voluntad divina. Y ahí tenemos el título profeta, ¿no? Que a esta persona. ¿Qué es lo que esta persona hizo?
esta persona lo que hizo fue escribir esa voluntad de Dios, ¿no? Plasmar con letras esta voluntad de Dios, esta revelación de Dios. ¿Okay? Y a eso le llamamos inspiración divina. ¿Por qué inspiración divina? Porque el Espíritu Santo estuvo involucrado para que aquello que se escribió fuera exactamente lo que Dios le mostró al profeta, en este caso, o a la persona. Esa es la inspiración divina. La intervención es el escribir la revelación de Dios, pero bajo la supervisión del Espíritu de Dios, para que no se cambie nada y que se diga la verdad, ¿no? Esas son las doctrinas que tenemos como cristianos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que se dio después de la inspiración divina? Bueno, esta es una regla de medir, y este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo involucrado en la medida de esta inspiración o la escritura de la revelación, y esto se conoce como canon, el canon bíblico. Entonces, la Biblia es la medida exacta, correcta de la inspiración divina, que es el resultado de la autorrevelación de Dios. ¿Ok? Entonces, podemos ir entendiendo ahí este punto. ¿Por qué te traigo esto? Para ayudarte a ver este otro asunto, ¿no? En nuestros días hay muchos que tienen a alguien abajo del canon bíblico, ¿no? Y este es el nuevo profeta, ¿no? Este es el autoproclamado profeta, donde este profeta dice que tiene una comunicación directa con aquel Dios que revela, y este Dios que revela tiene una comunicación directa con él, ¿no? Tú has escuchado estas frases de yo hablé con él y él me dijo, y yo le pregunté y él me dijo por qué. Como que hay un diálogo de mucha amistad ahí, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esas afirmaciones, ¿no? El problema es de que si esta persona a ti te dice, bueno, el Señor me dijo esto para ti, ¿cómo tú puedes decirle que no es verdad si tú has creído que Él dice que habla directamente con Dios, ¿no? El problema que hay aquí, mi hermano, es de que algo que Dios le diga al hombre, ¿qué fue lo que hizo el profeta en el siguiente paso? Vino la inspiración divina, lo escribió, y eso que se escribió se metió al canon bíblico. El asunto es de que el canon bíblico ya está cerrado, entonces no hay revelación nueva. Si hubiera una revelación nueva, lo debieran de escribir y lo debieran de meter al canon bíblico. Entonces se rompe lo que hemos aprendido de este Dios obrando con la humanidad. Y esto tiene mucho sentido, mis hermanos, porque es necesario que en el estudio de lo poco que conocemos de Dios, hay pasos, hay principios. Recuerda lo que Pablo dijo, Dios no es un Dios de desorden, ¿no? Entonces, este nuevo profeta hace un lado el canon, hace un lado la inspiración divina, hace un lado la función del profeta que ya dejó de poner fundamento. Y rompiendo todo eso de una forma muy arrogante, dice, yo hablo con Dios y Dios habla conmigo, ¿no? Y en cierto sentido hablamos con Dios a través de la oración, y Dios habla con nosotros, pero a través de la escritura, ¿no? Entonces, para que podamos tener una idea por qué, pudiéramos ir diciendo de que esta función de profeta ya no existe. Es algo que ya salió, ¿no? Así que espero que te haya servido esta gráfica para poder entender parte del proceso y por qué de pronto en este caso yo no creo en los profetas, ¿no? Así que vamos a regresar todo para que me regrese a la imagen donde estaba yo antes. Muy bien. Regresamos a la Biblia y regresamos a la camarita. Perfecto, ahí estamos entonces, ¿no? Ese es el don de profecía, ¿no? La iglesia primitiva todavía no tenía la escritura completa, y entonces por eso vemos ahí el uso de los profetas. Pero ya que tenemos el canon completo, entonces podemos ver
que los profetas han desaparecido juntamente con los apóstoles, ¿no? Nosotros somos una iglesia que no creemos en apóstoles y profetas. Muy bien. Continuamos entonces con Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Y nos habíamos quedado acá en el verso 10. El de profecía. Ya lo cubrimos entonces. Muy bien. ¿Cuál es el otro? Discernimiento de espíritus. ¿Cuál es este discernimiento de espíritus? ¿No? Pudiéramos nosotros decir, bueno, es aquel que anda viendo espíritus y anda viendo demonios, ¿no? No es eso a lo que se está refiriendo. Y uno de los pasajes anteriores ya nos había dado un poquito de luz, ¿no? El espíritu del profeta está sujeto al profeta, ¿ok? El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, ¿ok? Sino probad los espíritus, ¿ok? Entonces hay una exhortación de parte de Juan, no creer a todo espíritu, sino que poner a prueba a los espíritus. ¿Para qué? Para ver si ese espíritu es de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y entonces ves al profeta en relación con el espíritu. ¿Ok? Eso quiere decir que el discernimiento de espíritus, a lo que se trata es, o a lo que está relacionado es a la enseñanza del profeta. El profeta trae una enseñanza o traía una enseñanza y esta enseñanza pudiera ser motivada por Dios o pudiera ser motivada por el engaño. Entonces el escritor dice hay que probar a ver si lo que nos están diciendo viene de Dios o lo que nos están diciendo viene del diablo, ¿no? No necesariamente está hablando de posesiones demoníacas, no está hablando de eso, está hablando de la influencia que está teniendo la persona para las palabras que está comunicando, ¿no? Entonces, ¿estas son mentiras que vienen del diablo o estas son verdades que vienen de Dios? Entonces, el don del discernimiento de espíritus era la capacidad dada por Dios para distinguir entre la verdad de la palabra y las engañosas doctrinas propagadas por los demonios, ¿no? Recuerda que había mucha mentira que estaba metiéndose a la iglesia. Entonces, Dios, para proteger a la iglesia, viene a dar el discernimiento de espíritus. O sea, lo que está hablando es ¿esto viene de Dios o viene del diablo? ¿Quién me está hablando aquí, no? Poder discernir esas cosas. Nosotros somos exhortados a eso, ¿no? El espíritu aquí está relacionado con el profeta, con el don de profecía. El don de profecía está relacionado con la proclamación de la verdad. Por consecuencia, esto implica que el discernimiento de espíritus tiene que ver con el discernimiento de la verdad o de la mentira. Viene o no viene de Dios, ¿no? Y estas no necesariamente eran una voz que venía de Dios diciéndole a la persona, hey, lo que está diciendo son mentiras o lo que está diciendo es verdad. No está hablando tampoco de revelaciones fuera de la Biblia, no, exacto, tenían que ser evaluadas con la palabra de Dios. Recuerda lo que Pablo dijo, los profetas tienen que ser evaluados. ¿Cómo se va a evaluar? Con aquel que tenía el discernimiento de espíritus. Vamos a evaluar, pero podemos ver ahí de que es algo también necesario para nosotros el día de hoy, ¿no? Vamos a ir a Hechos 17:11. Libro de Hechos 17:11. Y estamos hablando de ¿dónde está el libro de Hechos? Estamos hablando de la función principal del profeta, cuál era, y ahora entendiendo el discernimiento de espíritus, ¿no? Verso 11 de Hechos 17 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Recuerdas cuando Pablo llegó a Berea y comienza a predicar el evangelio, a anunciar? ¿Y qué es lo que esta gente hacía de la sinagoga? Pablo dice que ellos eran más nobles. Bueno, Lucas está diciendo, estos eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles?
porque recibieron la palabra con solicitud, y la otra cosa que hacían era escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces la iglesia de Berea está escuchando a Pablo, créelo, está recibiendo el mensaje, pero a la misma vez está yendo a la escritura. ¿Es verdad lo que Pablo está enseñando o son mentiras lo que Pablo está enseñando? ¿Qué es lo que Pablo está enseñando? Pablo está interpretando el Antiguo Testamento, cómo se está cumpliendo con Jesucristo, ¿no? Entonces ahí podemos ver entre las exhortaciones que pudiéramos encontrar en la palabra de Dios, es de que todos en un sentido somos exhortados a discernir la verdad de la mentira, ¿no? Hebreos 5, 13 y 14. Vamos a ir a Hebreos 5, una facilidad acá con los programas estos para encontrar los pasajes en la Biblia, ¿no? Hebreos 5, 13 al 14. Vamos a ver, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Okay? Entonces aquella persona que acaba de empezar su camino de fe, donde apenas está conociendo las primeras verdades de la Biblia, es lo que la escritura le llama, es como un bebecito que está tomando leche, todavía no puede tomar alimento sólido. ¿Qué pasa con esa persona? En cuanto a la palabra de justicia es inexperto, todavía no tiene experiencia en cuanto a la palabra de Dios. En cuanto a la palabra de justicia, dice acá, ¿por qué? Porque es un niño, ¿no? Pero la exhortación es de que madure, que crezca y se haga un experto. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces está el otro, aquel era niño, este ya es una persona madura. Esta persona madura dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y en el discernimiento del mal. Entonces tenemos la exhortación nosotros, si somos maduros, de poder discernir entre el bien y el mal, entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa. Es nuestra responsabilidad. Si hay alguien que tiene engaño, poder identificar, eso es mentira, eso no es bíblico, ¿no? Exactamente. Esa es la responsabilidad de los que están con madurez. Pero nos damos cuenta aquí de que esta exhortación es para la iglesia. Quiere decir de que hay cosas acá que Dios de una forma sobrenatural le dio a algunos, pero hay otros que también con esfuerzo pueden aprender. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Dice así, Pablo escribiéndole a Timoteo, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La exhortación, usar bien la palabra de verdad. Procura presentarte delante de Dios como alguien que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 14. Bueno, porque es segunda de Corintios. Es primera de Corintios 14, perdón. Primera de Corintios 14. Segunda de Corintios, ¿no? 29 y 30, otra vez aquí. Este pasaje lo leímos hace un momentito. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 cosas y los demás juzguen. ¿Qué? Ahí tenemos otra vez discernimiento de espíritus. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero y hable, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas, aquí está otra vez la palabrita, espíritus de los profetas, están sujetos a los profetas. O sea, no hay tal cosa de que no lo puedo controlar, esto me maneja y yo no me puedo callar y tengo que hablar. Pablo dice, no, puedes detenerte y darle la oportunidad al otro que quiere traer también una exhortación, ¿no? Muy bien. Entonces, y el primero que nosotros habíamos leído era primera de Juan, capítulo 4, verso 1, donde vemos la transición
del profeta al maestro ya en el Nuevo Testamento. Entonces, pero esto con la intención de nosotros entender el don de discernir los espíritus, ¿no? Está hablando de la capacidad para distinguir entre la verdad que se enseña o la mentira o los engaños que se enseñan. La iglesia debía ser protegida de las falsas doctrinas, ¿no? Así que hemos abarcado bastante hasta este momento, creo yo, y hemos podido tener claros esos dones. Pero todavía tenemos nosotros un par de dones que ver el día de hoy. Pero estos son un poquito más sencillos, ¿no? El don de lenguas es el otro. Dice diversos géneros de lenguas. Es el otro don que Pablo está mencionando aquí en esta carta. El don de lenguas es, vamos a verlo claramente en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Esto ya lo hemos estudiado antes, pues hoy ya está subrayado. Verso 1 al 4. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y son lenguas repartidas como de fuego, ahí hay un simbolismo, ¿no? Sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y que comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay un simbolismo en el fuego en forma de lengua, y ahora ellos están hablando en otras lenguas, ¿no? Si bajamos a un poquito más en este mismo pasaje, dice el verso 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, recuerda que ellos están hablando ahora en otras lenguas. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada una de nuestras lenguas en la que hemos nacido? Recuerda que habían llegado a la fiesta de otras naciones, porque estos son los judíos que viven en otras naciones, y muchos de ellos nacieron en esas otras naciones o nacieron bajo otros idiomas, ¿no? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, medos, elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Dice, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces está hablando claramente que el don de lenguas son idiomas, o fueron idiomas. Dios le dio la capacidad. Dios le dio la capacidad a las personas de hablar un idioma diferente, un idioma que no conocían. La capacidad de hablar un idioma completo. Completo, ¿por qué? Porque se da a entender y puede comunicar las maravillas de Dios. El don ayudó a la proclamación del evangelio. Recuerda que después de estos episodios la iglesia es dispersada y se van a todos lugares huyendo por sus vidas, y ya llevan la capacidad de hablar un idioma diferente para poder anunciar las maravillas de Dios. Entonces podemos ver aquí también el propósito, ¿no? El propósito del don de lenguas fue para que se hablaran las maravillas de Dios. Hechos 10, entonces Pedro con Cornelio, verso 44 al 46. Dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, y que hacían, y magnificaban a Dios. Y ahí vemos otra vez, las lenguas era para hablar de las maravillas de Dios, ¿no? El uso que se dio. Isaías 28, 9, 13. Vamos a ir al Antiguo Testamento, porque esto está interesante. Este don, la manifestación de este don tenía otro propósito también. Uno de los propósitos era anunciar las maravillas de Dios, predicar el evangelio a aquel que tenía otra lengua, ¿no? Pero Isaías 28,
Ahí está, Isaías 28, verso 9 al 13 nos ayuda a entender otro propósito. Dice el verso 9, dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Verso 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablarán a este pueblo. Entonces podemos tener ahí un bonito ejemplo. Vamos a leer hasta el 13. Y a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces, una de las características que está mencionando aquí Isaías, más en este pasaje, en esta sección, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Una relación que tienen las lenguas, aquí, lenguas extrañas, lenguas de tartamudos porque es algo que ellos no entienden, ¿no? En ese tipo de idioma se le hablaría y está relacionado con el juicio. Las lenguas tienen una relación con el juicio. Tú recordarás allá en Génesis con la Torre de Babel, cuando la confusión de las lenguas fue parte del juicio de Dios. Acá en Isaías viene algo similar. Se le va a hablar al pueblo en otras lenguas y el pueblo de todas maneras no va a obedecer. Y entonces caerán de espaldas y serán quebrantados y serán enlazados y serán presos. El don de las lenguas es una señal también del juicio de Dios. Cuando vamos nosotros a Joel, capítulo 2, y ahorita vamos a ir tomando más sentido a esto, ¿no? Joel, capítulo 2, vamos a leer el verso 28 y verso 29. Dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. ¿Cuándo? En aquellos días. Pero al lado están los prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá. Y hay una relación acá entre el derramamiento del Espíritu de Dios sobre el pueblo y una relación con el juicio. En Joel también tenemos señales y prodigios que van en relación al juicio de Dios, ¿no? Y ahora vamos a Primera de Corintios. Aquí es donde podemos tener un poquito más claro todo esto. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 21 y verso 22. Este es Pablo hablando acerca del don de lenguas. Dice: y en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Lo que acabamos de leer de Isaías. Dice: y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Okay? Así que las lenguas son por una señal. ¿A quién? No a los creyentes, sino que a los incrédulos. ¿Okay? Las lenguas, dice Pablo, son una señal. ¿Para quién? Son una señal para los incrédulos. Los judíos que no creen, al ver el don de lenguas manifestarse, debieran haber creído en el Señor. Muy bien, tremendo, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho. Y otro en Hechos, acá en Hechos, capítulo 2, cuando Pedro está hablando, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11,
alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Recuerdas que ellos, al oír los que estaban hablando en otros idiomas, decían que estaban borrachos? Dice: ¿por qué estos no están ebrios como vosotros suponéis? Puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, la profecía de Joel, que vimos las señales del derramamiento del Espíritu de Dios, pero en relación al juicio, ¿no? Esto es lo que el profeta Joel anunció. Entonces tenemos el don de lenguas como una señal para los judíos, como un aviso o en relación al juicio que se acerca de Dios, ¿no? Y entre las exhortaciones de este don de lenguas podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 14, es donde Pablo toca este don de una gran manera, porque está siendo mal usado ahí en la iglesia de los Corintios. 1 Corintios capítulo 14, 9 al 10. Dice: así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿no? O sea que si vas a hablar en lenguas, dice Pablo, y no se te entiende, ¿cómo se entenderá lo que dices? ¿Para qué hablar al aire? Ahí se está hablando, no se está diciendo algo y no se entiende nada. Dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos tienen sentido. No me vengas a decir que las palabras que estás diciendo son palabras que no tienen sentido. Pablo dice: las palabras que se dicen tienen sentido. Eso no es este balbuceo que escuchas, mi hermano, mi hermana, en muchas de las iglesias el día de hoy. Desgraciadamente podemos verlo a través de la palabra de Dios, que no se trata de eso el don de lengua. Se trata de idiomas entendibles, con el propósito de anunciar la palabra de Dios y de recordarle al pueblo judío de que había juicio, ¿no? Ok, así que dice, todo carece de significado. No hay tal cosa de que no se entiende nada. Debe tener algún significado. Ahí mismo en el verso 13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. O sea, si vas a hablar en una lengua diferente, asegúrate de que también la puedas comunicar en un idioma que la gente la pueda entender. Verso 18 y verso 20. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo dice: yo hablo más en muchos idiomas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. De nada me sirve hablar un montón de cosas que nadie entiende a cambio de decir 5 palabritas que son entendibles. Entonces ahí podemos ver las exhortaciones de Pablo en cuanto al don de lenguas. Son idiomas, son entendibles, fueron dados con un propósito, y entonces ahí viene la evaluación. ¿Es algo que continúa o es algo que ya terminó? Porque ahora la Biblia la tenemos traducida en muchos idiomas. Si no es que en todos los idiomas del mundo, pues en la gran cantidad de idiomas del mundo, ¿no? Tenemos que tener un pensamiento un poquito más crítico en cuanto a estas cosas. Muy bien, entonces pasamos ahora al otro don, que es el de interpretación de las lenguas. Dice: los diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Esto está más claro, más sencillo. Si ya entendimos de qué se trata el don de lenguas, que son idiomas, entonces el que interpreta las lenguas es aquel que va a ayudar a que se entienda el mensaje que alguien está trayendo. No es como que alguien llegue a nuestra iglesia y comience a traer un mensaje en mandarín, ¿no? O en coreano. No vamos a entender ni papa. Pero si hay alguien que tiene la habilidad de traducir, de interpretar, vamos a ser edificados, ¿no? Este don de la interpretación de lenguas es la habilidad para traducir de un idioma extranjero al idioma de los que están oyendo, ¿no? El don de la interpretación de lenguas es un don separado, pero pareciera haber sido usado juntamente con el don de hablar en lenguas. Aquí vemos la relación, lo que te decíamos, los dones tienen una relación entre sí, porque la idea es vivir en comunidad y necesitarnos como comunidad también, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 10, ya vamos a ir
terminando con este estudio el día de hoy. Espero no haberme excedido demasiado. Verso 10 dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, ¿no? Entonces se pueden interpretar las lenguas. Verso 40 dice: pero hágase todo decentemente y en orden. Hablando de las lenguas, Pablo dice: cuando hagan ese uso del don, por favor, asegúrense de que hay orden y es decentemente, ¿no? Ya nos dijo, si no hay intérprete, quédense callados, no hablen nada, ¿ok? Hablando acá de la interpretación de lenguas, tiene que haber un intérprete. Hechos 2, 6 al 12 es algo que ya acabamos de leer. Versos 6 al 12 dice: cuando esto se hacen la pregunta, ¿cómo pues? Verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces son idiomas que son entendidos. La interpretación de lenguas tiene que ver con la práctica de traducir o interpretar un idioma desconocido para comunicar la palabra de Dios a una persona que habla otro idioma, ¿no? Así que, bueno, espero que esto haya sido de bendición, mi hermano, para tu vida. Espero que haya hablado el Señor a tu vida, te haya quedado un poquito más claro este asunto de los dones. Y vayas formando ya tu postura, ¿no? ¿Tú crees que esto continúa o ya se detuvo? ¿Tú crees que esto sigue o no? Preguntas para responderte, para meditar después del estudio que tuvimos, ¿no? Así que, mi hermano, un gusto haber estado acá contigo una vez más. Déjatele una nota de una Clemente. Clemente era el pastor de la iglesia de Roma a finales del primer siglo, ¿no? Y él le escribe una carta a los Corintios. Le escribe esta carta recordándoles de las amonestaciones de Pablo en cuanto al abuso de los dones. Eso quiere decir, y la carta de Clemente es una carta donde él muestra su frustración porque los problemas continúan. Esta iglesia tuvo muchos problemas. Desgraciadamente hay comunidades de fe que tienen muchos problemas. Hay mucho pecado adentro. Hay gente buscando su voluntad nada más y no la voluntad de Dios. Hay gente que no se somete en totalidad a la voluntad de Dios y busca hacer su santa voluntad. Ese es uno de los grandes problemas que enfrentó la iglesia de los Corintios. No le importó las exhortaciones, no le importó las reprensiones, no le importaron los señalamientos. Siguieron haciendo su santa voluntad. Pero la escritura dice que eso es necesario también. Eso es necesario que hayan este tipo de divisiones y problemas. Una, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y otra es porque estos problemas, estas dificultades, esto es lo que hace la división entre el verdadero creyente y el falso creyente. Los problemas, mis hermanos, en las comunidades de fe, lo que traen es quiénes son los que están en la fe y quiénes son los que no están en la fe. Interesante, ¿no? Así que, mi hermano, cierra ahí tus ojos. Nos despedimos con una oración. Dale un like al video, compártelo, enséñanselo a tus hermanos en la fe, amistades, familiares, aquellos que tú crees que necesitan escuchar este mensaje. Y espero que el Señor haya hablado a tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y despedirnos con una oración. Padre amado, te damos gracias porque cada uno de estos dones que hemos estado estudiando es aquello que tú derramaste allá en los inicios de esta iglesia tuya, llenando las necesidades para que se cumpliera a cabalidad el propósito por el cual tú habías llamado. Estas son señas de amor, de protección, de dirección, de cuidado. Señor, no podemos nosotros el día de hoy decir que no nos diste lo necesario y por eso fuimos engañados o por eso fuimos desviados. No, Señor, tú diste todo lo necesario para que nosotros conociéramos la verdad y anduviéramos en la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes.
y habla a nuestra vida cada vez que hablamos tu palabra y llénanos de sabiduría y de fortaleza. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Nos estaremos viendo pronto. Recuerda, miércoles a las 7, viernes a las 7 y domingos a las 2 de la tarde. No te lo pierdas. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.